Muy bien, estamos ya, luego de haber descrito el caso Uber, vamos a utilizar el software, el ARCA, para representar este análisis de la industria. Para eso, tenemos que asegurarnos que estamos en la opción correspondiente, que significa la acción del emprendimiento. Eso hay que asegurarse de estar en la acción de emprendimiento. Sabemos que el ARCA es una herramienta versátil que puede ser utilizado para otras opciones, pero en nuestro caso debemos asegurarnos de escoger el, el emprendimiento. Muy bien, para eso entonces empezamos llenando el primer elemento del ARCA, que es el proyecto. Para eso, como pueden ustedes ver acá, en un momento voy a ingresar al formulario, pero el proyecto esta es la industria del taxi. Vamos a describir, el objetivo es describir la industria del taxi antes de Uber, y los componentes principales es el proveedor, que es el chofer, y el pasajero. ¿De acuerdo? ¿Cómo llenar? Bueno, simplemente se hace clic acá y aparece, y aquí se pone el nombre del taxi, se puede cambiar de color, se escoge el tipo de negocio que es en caso de este emprendimiento, se describe y aquí se coloca los componentes, ¿no? En este caso hemos colocado el taxi driver y el passenger, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, otro componente, llámese empresa de taxi, vamos a colocar adecuadamente empresa de taxi, se presiona add, y se estaría considerando, ¿no? Pero como no es el caso, yo voy a aprovechar para poder mostrarles cómo se borra, ¿no? Se borra, se pone acá, se borra y solamente nos vamos a quedar con los dos principales componentes. Esto no es necesario llenarle esta información, entonces decimos actualizar y tenemos aquí llenado el proyecto. Entonces ahora vamos a los siguientes componentes, ¿no? Alianzas del proveedor. Ojo, estas son alianzas del proveedor. En este caso, el driver no tiene aliados, está solo. Pero si hubiera aliados, obviamente se pondría aquí. Por ejemplo, vamos a poner la empresa de taxi, si fuera su aliado, y se guarda, ¿no? Y se inscribe acá. Pero esto no es el caso, entonces lo borramos y de paso les enseño cómo estamos llenando. En el lado del beneficiario puede ser positivo o negativo, ¿no? Positivo o un perjuicio, ¿no? Un daño, ¿no? En este caso solo es el pasajero, por lo tanto ponemos el pasajero y actualizamos. Si hubiera otro, ¿no? Si hubiera otro, como por ejemplo, podemos poner el medio ambiente, lo dejamos aquí, que ustedes hemos visto en el análisis anterior que puede tener un perjuicio. Lo vamos a dejar ahí para ver cómo lo utilizamos. Y también, por ejemplo, la ciudad, ¿no? La ciudad. Porque el taxista está siempre generando tránsito al buscar pasajeros. Entonces lo vamos a dejar ahí. Para ver cómo lo utilizamos luego, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las responsabilidades o las actividades que hacían los principales actores, ¿no? Antes del servicio, durante el servicio y después del servicio. En este caso vamos a analizar los dos principales actores y como podemos ver acá, vamos a simplemente transcribir el análisis que hemos hecho, ¿no? Antes del servicio, durante el servicio y después del servicio, ¿no? Esto lo llenamos. Antes del servicio, conducir hasta encontrar un pasajero, negociar el precio con el pasajero, era lo que hacía antes. Durante el servicio, entregar el servicio, conducir hasta el destino y cobrar por el servicio. Y después del servicio no había actividades. ¿Recuerdan ustedes? De paso, en el lado del pasajero, también qué actividades había antes, durante y después del servicio, ¿no? Antes del servicio tenía que dejar la casa para encontrar un taxi, parar el taxi y negociar con el taxi. Durante el servicio tenía que recibir el servicio y pagar por el servicio. Y después del servicio no había no había ninguna actividad porque se perdía la relación con el chofer. ¿Cómo se llena? Simplemente ustedes colocan, ya está definido, como ustedes pueden apreciar, ya se define. Una vez que hemos definido en la parte de arriba, simplemente se escoge el actor que queremos hacer el análisis. Por lo tanto, en este caso es el driver y aquí se ponen las acciones correspondientes, se agrega y efectivamente, como pueden ver acá, se ha agregado.
pero esto es para enseñarles cómo llenar esto y luego se pone, lo vamos a borrar, ¿no? Entonces así hemos ingresado el before, el antes, hemos ingresado cada uno de ellos y lo actualizamos. Entonces eso, lo mismo para el pasajero, también se ingresa, recuerda, se selecciona el pasajero porque esto ya han sido digamos, identificados acá. Si tú no lo identificas aquí, no vas a poder trabajar adecuadamente. Entonces es necesario que escoger el actor que participa y agregamos sus responsabilidades antes, durante y después, ¿de acuerdo? Luego viene qué recursos compartidos, qué recursos ha hecho cada uno de ellos, ¿no? Antes del servicio, durante el servicio y después del servicio. Antes del servicio habíamos dicho que para hacer estas acciones, recordemos que todo se relaciona con las acciones anteriores. Por ejemplo, antes del servicio, ¿qué acciones hacía, no? Conducir hasta encontrar el pasajero y negociar. Entonces, ¿qué recursos utilizaba antes del servicio? Tiempo, ¿no? Para conseguir el pasajero, consumo de gasolina, habilidades de negociación y el mismo vehículo. Todos estos recursos utilizaba el conductor, ¿no? Durante el servicio, lo que hacía, ¿qué cosa? Entregaba el servicio y cobraba por el servicio. ¿Qué recursos utilizaba en esta etapa, no? El vehículo obviamente era su recurso principal, el tiempo y dinero porque es la gasolina. Y después del servicio, ¿qué recursos utilizaba? Como no había actividad, no había ningún recurso, ¿no? Ahora veamos lo mismo, pero para el pasajero, ¿no? Antes del servicio, ¿qué recursos? Recordemos que él, antes del servicio, hacía estas actividades. ¿Qué recursos utilizaba? Tiempo, ¿no? El tiempo para salir de su casa y negociar y sus habilidades de negociación. Durante el servicio, ¿qué recursos tenía que tener? Tiempo y dinero para pagar por el servicio. Y después del servicio no había ningún recurso utilizado porque no había una relación con el chofer. Pasemos ahora a los siguientes dos elementos del Canvas, del arca, de este arca, y vemos, por ejemplo, había medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación tenía con los beneficiarios? Antes del servicio, durante y después del servicio. Recordemos que el proveedor principal es el chofer, ¿no? Con su vehículo, su vehículo. Entonces el chofer es ¿qué medios de comunicación tenía el proveedor con el beneficiario? Por eso es que solamente se pone el beneficiario. Entonces, ¿qué medios de comunicación tenía con el beneficiario, no? Antes del servicio, no comunicación hasta que el pasajero encuentre el servicio. No había comunicación. Y cuando se comunicaban era a través del vehículo. El vehículo es como una tienda, ¿no? Cuando tú vas a comprar algo, vas a la tienda. La tienda es el único medio de comunicación. En este caso, es el vehículo, ¿no? Durante el servicio, nuevamente, el vehículo es el único canal para entregar el servicio y para pagar por el servicio. Y después del servicio no había ningún medio de comunicación. Ya se desaparecían entre ellos. El vehículo se iba, el pasajero se iba y no había más comunicación. ¿Y qué tipo de estrategias utilizaba nuevamente el proveedor para atraer clientes, mantener clientes o aumentar la venta de los clientes? Para atraer clientes o to get customers era conducir, ¿no?, alrededor del vecindario para obtener un nuevo cliente. Para mantener el cliente, en realidad no había una estrategia para mantener al cliente porque no había esa manera de pensar en aquella época, ¿no? Y para incrementar las ventas con ese mismo cliente tampoco había ninguna estrategia para esa actividad. Y finalmente podemos ver acá cuáles eran los beneficios y los daños para los actores que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que existen muchos daños para el conductor, como habíamos mencionado en el video anterior. Por ejemplo, mayor tiempo para lograr el objetivo económico diario, mayores emisiones de CO2, mayor consumo de gasolina, inseguridad porque no sabe quién sube en su auto, pero todo esto lo hacía para obtener mayores ingresos.
Igual el passenger, ¿no? El passenger también tenía mucho tiempo en dejar la casa, negociar y encontrar el taxi, inseguridad en dejar la casa, inseguridad durante el servicio, eh, encontraba un taxi en malas condiciones, pero todo esto lo hacía porque lograba arribar a su destino. Entonces voy a aprovechar para poder utilizar estos dos nuevos actores que hemos considerado en medio ambiente y en la ciudad. Porque durante el análisis anterior hemos dicho, por ejemplo, que en estas etapas, voy a escoger entonces el medio ambiente, tenía un perjuicio, ¿no? Mayor emisiones de CO2 que ocurría cuando el chofer tenía que estar dando vueltas para buscar un pasajero, ¿no? Se agregar y lo guardamos. Y podemos apreciar aquí apareció el medio ambiente, ¿no? Pero también habíamos puesto la ciudad, ¿verdad? La ciudad, aquí está la ciudad. Al hacer esa acción, agregamos entonces, escogemos la ciudad. ¿Por qué la ciudad? Porque habíamos determinado justamente como él estaba dando vueltas, qué es lo que pasaba, generaba tránsito, ¿no? Generación de alto tránsito, innecesario, ¿no? Tránsito para esa época, ¿no? Alto tránsito. Entonces ponemos agregar y aparece ahora los perjuicios. Si tú deseas, puedes cambiar de color, ¿verdad? Por ejemplo, rojo para representar que es algo, o azul para representar que son actores secundarios, pero sin embargo es importante. Azul, actores secundarios, pero es importante en el análisis. Muy bien, hemos concluido con el representar la industria utilizando este arca del emprendimiento, ¿no? Ahora vamos al siguiente video para ver sobre la propuesta de valor, y antes de eso observar que aquí existen muchos daños tanto para el pasajero como para el chofer, y también daños para el medio ambiente y daños para la ciudad. Entonces esto genera una oportunidad. Por eso vamos al siguiente video para ver la oportunidad que se presentó o la propuesta de valor.